Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio sobre elaboración de estados financieros. Para ello tenemos los siguientes datos. Con el balance de comprobación al 31 de diciembre del 2016, vamos a preparar primero el estado de resultados, luego el balance general o estado de situación financiera, la participación de utilidades, el impuesto a la renta, la reserva legal y vamos a ver un poco los ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad. ¿Correcto? Bueno, aquí tenemos los saldos al 31 de diciembre de 2016, el debe y el haber. Tenemos saldo deudor, BCP, reserva legal y otros. Todos el debe y el haber suman el mismo monto, 481.400. Primero, para elaborar los estados financieros tenemos que empezar por el estado de resultados. Pero primero vamos a identificar todos los componentes del balance de comprobación. Saldo deudor del BCP es efectivo y equivalente efectivo y va el activo corriente. Reserva legal es una cuenta del patrimonio. Cuentas por cobrar comerciales corto plazo, de corto plazo sería un activo corriente. Seguros pagados por anticipado, activo corriente. Existencias, activo corriente. Inmuebles, maquinaria y equipo, activo no corriente. ¿Qué es activo corriente? Es todo lo que permanece en el balance hasta un año. Y activo no corriente es todo lo que permanece en el balance más de un año. En este caso, un inmueble, maquinaria y equipo podría ser una máquina, un terreno, una maquinaria o una computadora, unidad de transporte o cualquier bien que duraría más de un año que ayudaría a la fuerza productiva de la empresa. Inversiones en valores a corto plazo, activo corriente. ¿Qué es una inversión en valores a corto plazo? Son acciones, bonos que se compran para vender y que no duran más de un año en el activo. Estimación de cobranza dudosa también iría en el activo corriente pero en negativo. ¿Y por qué se usa la estimación de cobranza dudosa? Es cuando sabes que no todos tus clientes te van a pagar. Entonces haces una estimación, un porcentaje aproximado de lo que tú sabes que no vas a poder cobrar, o la identificación de algunas facturas, letras que te están demorando en pagar ya más de un año. Depende de la política contable, porque puede ser que tú lo pongas como incobrable ya a los 3 meses. Entonces todo depende eso de la gerencia, ¿correcto? Remuneraciones por pagar es una deuda, por lo tanto es un pasivo corriente. ¿Y por qué es corriente? Porque a todos nos pagan nuestros sueldos a fin de mes, no nos contratan para pagarnos más de un año, ¿verdad? Entonces, capital social, el aporte de los accionistas, que es el patrimonio. Cuentas por pagar comerciales también es un pasivo. Si es corto plazo, menos de un año, es pasivo corriente. Préstamos por pagar a largo plazo. Nos está diciendo que es largo plazo y por lo tanto es no pasivo, no corriente. Las ventas o ingresos ordinarios van al estado de resultados. El costo de ventas, el costo de la mercadería vendida, estado de resultados. Todo lo que aparece con gastos, con la palabra delante del enunciado como gastos, lo debemos colocar en el estado de resultados. Salvo que después te diga por anticipado. Si es por anticipado ya sería un activo corriente. Entonces, el resultado acumulado es una cuenta de patrimonio. El resultado acumulado son todas las utilidades de ejercicios anteriores que aún no se han repartido y que se mantienen en esa cuenta. Gastos por incobrables, empieza con gastos, estado de resultados. Ingresos financieros es otro tipo de ingreso. Por ejemplo, si pones un dinero en una cuenta y te dan intereses o un depósito a plazo, podría ser un ingreso financiero. También podría ser un ingreso financiero si tienes una diferencia de cambio, que has ganado por tener dólares en el banco, o por tener dólares y lo compraste a 3.20 y ahora cuesta 3.40. Ejemplo. También los intereses por cobranzas de
deudas morosas a nuestros clientes, ¿no? Generalmente le emitimos una nota de débito para cobrarle algo más. Depreciación acumulada, activo no corriente, negativo, va junto con el inmueble, maquinaria y equipo. Y activo no corriente negativo porque depreciación es la pérdida del valor del activo fijo del inmueble, maquinaria y equipo por el uso en el tiempo, ¿no? Y esto se va enviando al gasto, pero en este caso, cuando dice depreciación acumulada, es activo no corriente negativo. Gasto, estado de resultados, desvalorización de existencias, también es un activo corriente porque la desvalorización es de las existencias y las existencias son activo corriente. Y desvalorización, ¿qué cosa es? Es la pérdida del valor por avance tecnológico, ¿correcto? Y gasto, cuando te dice gastos, automáticamente va al estado de resultados. Una vez que hemos identificado todos los componentes del balance, hemos identificado todas las partidas del balance de comprobación, a dónde se deben ubicar con estos resultados o en el activo, pasivo, patrimonio, que es el balance general, procedemos primero a hacer el estado de resultados para determinar la utilidad y luego colocarla dentro de nuestro patrimonio en el balance general. Entonces empezaremos primero con el estado de resultados, ¿correcto? Ahora, cuando aquí aparece estado de resultados y vemos gastos, estos gastos al costado dice que G, administración, gasto de administración, gasto de ventas. Gasto de sueldo, dice administración, o sea que son de la área administrativa. Todos estos gastos tenemos que reclasificarlos en nuestras partidas que se llaman gastos de ventas y gastos administrativos, gastos de administración. Para ello elaboramos un cuadro de gastos y como hacemos agruparlos, comenzamos a agruparlos por el departamento en el cual se han usado. Por ejemplo, estos servicios básicos dice 50% administración, 50% ventas. ¿Qué significa? Que estos servicios básicos, la luz, el agua, el teléfono, se han usado en las dos áreas de la empresa, en el área de administración y el área de ventas. Entonces, para que cada área tenga sus propios gastos, debemos de asignarlos. Para este caso decía 50% administración, 50% ventas, por lo tanto son 4.000 van a ventas, administración, y 4.000 van a ventas. En el otro lado que dice sueldos de administración, esto quiere decir que todos los sueldos van a ir al área de administración. No hemos tenido, por lo menos aquí no nos dice que hemos tenido gastos del área de ventas, o sea, empleados en el área de ventas. Gastos por alquileres. Por ejemplo, alquilamos un local de 1.000 metros cuadrados y 50% sirven para que esté el área administrativa y 50% para estar el área de ventas. Entonces lo que debemos es asignar el 50% de 5.000 al gasto administrativo y 2.500, que es 50% de los 5.000, y 2.500 a gastos de ventas. Gastos de ventas y gastos administrativos. Gastos por incobrables ventas. Dice que los gastos se debieron a que no se pudieron cobrar porque el responsable fue el área de ventas. Entonces colocamos la responsabilidad en ventas. Gastos por depreciación. Esto quiere decir que todas las máquinas, todos los muebles y enseres, las computadoras, el 40% de esos muebles y enseres, equipos de cómputo o cualquier inmueble, maquinaria, equipo, 40% de esos inmuebles o muebles están ubicados en el área de ventas, 40% y 60% en administración. Entonces lo distribuimos en esa proporción para asignar a cada área funcional sus gastos. Gastos de valoración de existencias, en este caso le hemos puesto todo en ventas. Vamos a sumar ambos lados los totales y vamos a tener un importe de 14.320 y 14.880, que ambos sumas 29.200. Con estos datos los colocamos en la columna respectiva, en la fila respectiva, en negativo. Bueno, ¿cómo empieza el estado de resultados? Con las ventas. Las ventas, según
Según nuestro balance de comprobación son 67.100, ¿correcto? Nuestro costo de ventas también lo hemos jalado de nuestros saldos. En este caso son 23.500. A la resta de ambos conceptos se le llama utilidad bruta, 43.100. Y a la resta de utilidad bruta menos gasto de ventas y gasto operativo se le dice utilidad operativa. Esto quiere decir que las ventas menos el costo de la mercadería vendida tienes una utilidad de 43.100. Pero adicionalmente, si has usado el departamento de ventas y has usado la gestión administrativa, que puede ser los alquileres, todo para vender necesitas todas estas unidades de apoyo, la área de ventas y la de administración. Por lo tanto, tu utilidad operativa sería 14.400. Ahora, también tenemos ingresos financieros. Esto debido, de repente, aunque hemos cobrado intereses porque se demoraron nuestros clientes de repente en cobrar, o hemos tenido depósitos en el banco que nos han dado ingresos por tener nuestro dinero ahí, ¿correcto? Entonces ahí terminamos y restamos utilidad operativa, sumamos utilidad operativa más ingresos financieros y te va a salir una utilidad antes de participaciones e impuestos. Como toda empresa constituida y formal, debemos pagar impuestos. Y según el enunciado nos pide que participación de utilidades. ¿Qué es la participación de utilidades? La participación de utilidades es la utilidad de los trabajadores. ¿Cuánto se paga utilidad de los trabajadores? Cuando se tiene más de 20 trabajadores en promedio al año. Si se tiene menos de 20 trabajadores, no les corresponde utilidades. En este caso, esta empresa tiene más de 20 trabajadores. Por lo tanto, vamos a calcular ¿cómo se calcula la participación de utilidades? En este caso es el 10%. Entonces, la utilidad antes de participaciones e impuestos que está aquí, se coloca aquí, 19.980. Participación de utilidades me dicen que es 10%, es dato, por si acaso está en el ejercicio. Dice determinación de participación de utilidades, es dato, 10%. La participación de utilidades puede ser 10%, 5% u 8%. 10% si son empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones. 8% si son empresas de servicios y 5% de servicios y 8% comerciales. Bueno, eso hay datos que debemos verificar, pero están entre esos montos, 10, 8 y 5%. En este caso, el dato me dice que es 10%, por lo tanto, mi participación de utilidades saldría 1.998. 10% de 19.880. ¿Qué hacemos? Lo colocamos en nuestro estado de resultados con signo negativo. Luego me dice que determine el impuesto a la renta. En este momento el impuesto a la renta en el Perú es 29.5%. Para efectos de este ejercicio práctico le hemos puesto 30% para hacer más fácil el cálculo, ¿correcto? Entonces, impuesto a la renta, ¿cómo se calcula? Vamos a ver. A la utilidad antes de participaciones e impuestos le debo restar ¿qué cosa? La participación de utilidades. Esa va a ser mi base imponible. Sería 17.982, la resta de ambos. Base imponible en impuesto a la renta. Ahora, aquí, este ejercicio es un ejercicio sin adiciones al impuesto a la renta. Como ustedes sabrán, el artículo 37 del impuesto a la renta dice que a la utilidad contable, o sea, la utilidad antes de participaciones e impuestos, se le debe sumar adiciones. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, estas adiciones? Las adiciones son lo que la SUNAT no acepta como gasto. Por ejemplo, las multas. Las multas nunca van a ser aceptadas como gasto. Y las multas podrían estar, por ejemplo, en gasto de administración dentro de este rubro. Y si están dentro de este rubro, los estoy deduciendo o estoy restando ¿qué? Mi utilidad. Entonces, como no me aceptan, ¿qué debería hacer? A esta utilidades antes de participaciones e impuestos debería sumarle ¿qué? Las adiciones. En este caso, para hacerlo más simple, por el momento en otro ejercicio veremos con adiciones, estamos asumiendo que la utilidad antes de participaciones e impuestos, que es la utilidad contable, es igual a la utilidad tributaria. ¿Correcto? Entonces solamente trabajaremos con la participación de utilidades.
Otra acotación. La participación de utilidades, la base imponible del impuesto a la renta, es la resta de la utilidad tributaria menos la participación de utilidades. Pero ¿qué ocurre cuando no es deducible la participación de utilidades o como base imponible, deducible para la base imponible? Si yo no pago las utilidades a los trabajadores antes de la declaración anual. Por ejemplo, si la declaración anual es el 31 de marzo y yo a los trabajadores le pago el 15 de abril, no tendría derecho a usar este crédito, esta resta, y calcularía el impuesto sobre los 19.980. ¿Correcto? Entonces, en este caso asumimos que se le pagó las utilidades a los trabajadores en la fecha que corresponde, o sea, antes de la participación, antes de declaración jurada en impuesto a la renta. ¿Correcto? Entonces, esta sería mi base imponible. Ahora calculo que el impuesto a la renta. Para casos prácticos y de metodología, estamos usando el 30%. El 30% de la base imponible del impuesto a la renta es 5.395. ¿Qué hacemos luego? Lo colocamos debajo de la participación de utilidades y sacamos nuestra utilidad neta, que es la resta de la utilidad de participaciones e impuestos menos la participación de utilidades e impuesto a la renta. Y tengo una utilidad neta. ¿Correcto? Ahora, ¿qué me pide el ejercicio también? La reserva legal. La reserva legal es una reserva por mandato de ley. El artículo 229 de la Ley General de Sociedades dice que todas las empresas deben de traer, o sea, restar de su utilidad neta el 10%. ¿Para qué? Como previsión, o sea, para no gastarla o no repartirla. ¿Por qué? Porque si en años futuros existiera alguna pérdida, este importe podría cubrir esa pérdida. Entonces, los accionistas no reciben el 100% de su utilidad, sino reciben el 90%. ¿Cómo calculo la reserva legal? La reserva legal es por ley. La reserva legal es el 10%. Es el 10% de la utilidad neta. ¿Cuál es mi utilidad neta? La utilidad neta es 12.587. El 10% es 1.259. Pero me dice hasta el 20% del capital. ¿Cuánto es mi capital? 250.000 según dato del balance. Multiplico por el 20% y me sale 50.000. Entonces dice que máximo la cuenta de reserva legal con ese capital serían 50.000. ¿Cuánto es mi reserva de este año? 1.259. Pero no solamente tengo que tomar en cuenta las reservas del año de este año, sino también las reservas que vienen de años anteriores. En este caso, esta reserva está como dato en mi balance de comprobación. Entonces, esta reserva viene del año 2015, 2014, ¿correcto? Entonces, esa reserva, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregarle la reserva del ejercicio y me sale 6.259. Se compara con los 50.000 y se toma el menor. ¿Cuál es menor? 6.259. Entonces, uso la reserva legal de el ejercicio 1.259. ¿Correcto? Entonces, no 50.000, porque es menor, se toma siempre el menor. 1.259. El menor de la suma, ¿verdad? Si 1.259 es menor que 50.000, sí. Por lo tanto, le agrego los 1.259 como reserva legal a esa cuenta de reserva legal. ¿Qué hago con la reserva legal? La resto de mi utilidad neta. 1.259. Esta la resto de mi utilidad neta y tengo utilidad de libre disponibilidad. Esta utilidad de libre disponibilidad es que ya por acuerdo de director, por acuerdo de Junta General de Accionistas se dispone o repartir, entregar dividendos, eso se llama, repartir las utilidades se llama repartir dividendos, o simplemente lo puedo conservar como resultados acumulados, lo que la empresa decida, ¿correcto? Entonces sale 11.329. Bueno, aquí hay un ratio, adelantemos los ratios. Rentabilidad. Quiero saber si mi empresa es realmente rentable. ¿Qué voy a hacer? Dividir la utilidad neta, o sea, 12.587 entre las ventas. Después de todos mis impuestos, puedo ver que mi utilidad es del 19% de las ventas, ¿correcto? Bueno, una vez que tenemos todos estos datos,
vamos a hacer nuestro balance general. Ya tenemos estados resultados, tenemos utilidad de 11.329. Bueno, nosotros, todos los datos que nos dieron en nuestro balance de comprobación estaban hasta este importe. Luego nosotros hemos agregado estos conceptos. Si los hemos agregado después del balance de comprobación, ¿qué debo hacer? Agregarlos a mi balance general, ¿verdad? Tengo que agregarles a mi balance general esos dos montos que fueron calculados después de mi balance de comprobación. ¿Qué más calculamos después de mi balance de comprobación? Mi reserva legal del periodo y mi utilidad de libre disponibilidad. Entonces, la participación de utilidades es lo que le voy a pagar a los trabajadores. Por lo tanto, es un pasivo corriente, porque lo voy a pagar en menos de un año. Tengo que pagarlo los primeros 3 meses, máximo hasta el 15 de abril. 15 de abril es la fecha máxima para el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Si no se paga, ustedes saben que puede haber una multa a la empresa si no paga utilidades hasta el 15 de abril. Impuesto a la renta también tengo que pagarlo, porque estoy determinando que voy a pagar utilidades y voy a pagar impuestos, ¿correcto? Entonces también es un pasivo corriente porque los tengo que pagar dentro de un año. Reserva legal es una cuenta de patrimonio, tengo que agregarle al patrimonio este importe a mi cuenta de reserva legal. Y mi utilidad y disponibilidad es mi utilidad del ejercicio, que también va en el patrimonio, ¿correcto? Entonces, aparte de las cuentas que manejamos en este balance de comprobación, debemos agregar estas 4 más, como dice, pasivo corrientes y patrimonio, ¿correcto? Entonces, ahora realicemos nuestro balance general. El balance general está compuesto por 2 partes. Lado izquierdo, los activos. Lado izquierdo, los activos, que también se le puede llamar debe aquí. A ver, si ustedes ven, es como una cuenta. Activos y los pasivos. Y los activos pueden ser corrientes y no corrientes. Igual que el pasivo puede ser de corto y largo plazo. O sea, activo corriente es de corto plazo, activo no corriente es de largo plazo. Conociéndose como corto plazo el periodo de un año. Entonces, empecemos. Tenemos también en este lado el patrimonio. Tenemos el patrimonio y luego un total pasivo y patrimonio. Ambos lados, tanto el activo y el pasivo más el patrimonio, deben sumar el mismo importe. Por eso se le llama balance o estado de situación financiera. Todos nuestros datos que hemos clasificado en la parte de arriba en nuestro balance de comprobación lo vamos a ir agrupándolos. Por ejemplo, el efectivo es una cuenta de activo corriente, cuenta por cobrar comercial, es decir, que a corto plazo. La estimación de cobranza dudosa va junto siempre con las cuentas por cobrar comerciales, porque están poniendo valores reales y nosotros restamos estas 2 cifras. Digo que mi cuenta por cobrar es 157.000, por ejemplo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a la gerencia? Señores, tengo cuentas por cobrar 165.000, pero tengo en cobranza dudosa, o sea que no sé si me van a pagar porque ha durado, de 3 meses, un año de que no me estén pagando, entonces ya tengo dudas de que me paguen. Por eso se llama estimación de cobranza dudosa. Entonces, ¿qué va a hacer la gerencia? No va a decir, tengo 165.000, sino va a decir, tengo 157.000, los cuales voy a poder invertir, pagar, ¿verdad? Caso existencias, tiene 83.000, pero de estas existencias no todas las voy a poder vender al mismo precio, porque por ejemplo tengo un iPhone 8, pero me apareció el iPhone 10, por lo tanto mi iPhone 8 va a bajar de precio, ¿verdad? Entonces tengo que reflejar el nuevo valor de mis iPhones, o sea, de mis existencias. Entonces en este caso, por ejemplo, le tengo que decir que ya no tengo 83.000, sino tengo 79.500, que es 83.000 menos 3.500. Gastos contratados por anticipado. Si bien dice gastos contratados por anticipado, como les dije, todos los gastos van a estos resultados, pero cuando la palabra gastos está acompañado por anticipado o por adelantado, es un activo corriente. Inversiones en valores de corto plazo. Dijimos que era corto plazo según los datos que hemos visto anteriormente. Sumamos todo mi activo corriente y nos da 367.200. ¿Cuáles son mis partidas del activo no corriente? Según clasificación anterior, tenemos inmuebles, maquinaria y equipo, 50.000. Y la depreciación acumulada. Como les dije, la depreciación es la pérdida del valor
del activo no corriente o de inmueble, un enser, un inmueble en el tiempo, ¿ya? Entonces en este caso también estoy poniendo a valores, por decir, de mercado o a valores más reales, porque no puedo decir, sabes, me compré una computadora hace 3 años, en esa época pagué 3.000 y ahora vale 3.000 y voy a pretender venderlo por 3.000. Bueno, esa computadora no va a valer 3.000. En el mercado te va a valer 1.000, por ejemplo. Entonces lo que estamos haciendo aquí básicamente es actualizando los valores en nuestro balance para tener valores reales y podamos tomar decisiones. Entonces tenemos el activo no corriente, la resta de ambos, y tenemos activo corriente más activo no corriente, 412.500. Pasivo corriente, también de lo que hemos revisado, también tenemos estas partidas, ¿correcto? Cuentas por pagar comerciales, remuneraciones por pagar, y aquí están las cuentas de participación de utilidades que les dije y que estaban en nuestro estado de resultados cuando calculamos. ¿Recuerdan? Entonces vimos acá arriba que teníamos estas cuentas y eso son pasivos, ¿verdad? Tengo que pagarlos. Estos pasivos ya no los coloco con signos negativos, ni este patrimonio tampoco lo coloco con signo negativo, los coloco todo con signo positivo en mi pasivo, porque es por pagar, ¿correcto? Sumo, me sale los 88.293. Pasivo no corriente. Pasivo no corriente, tenemos un préstamo a largo plazo. Que es no corriente. Y en nuestro patrimonio tenemos capital social y la reserva legal. La reserva legal, ¿cuánto fue la reserva legal del ejercicio? La reserva legal del ejercicio fue 1.259, ¿verdad? 1.259, correcto. Pero en mi balance de comprobación tenía ¿cuánto anteriormente? 5.000. Por lo tanto, acumulada mi reserva legal tengo ¿cuánto? 1.259 más 5.000, 6.259, y ese es el valor que va a ir en mi patrimonio, 6.259. Resultado acumulado, resultado de ejercicios anteriores que lo vimos, y el resultado del ejercicio es el dato que viene de ¿dónde? De mi estado de resultados, ¿correcto? Entonces aquí vamos a insertar una forma. Estos no sé si son complementos, no hay ilustraciones, iconos, formas, ¿ya? Voy a agarrar mi flechita y estos 11.329 viene de aquí, ¿verdad? Viene de aquí y se ubica aquí, correcto. Y vamos a engrosar un poquito nuestra flechita, le vamos a cambiar de color, ¿ya? Entonces así es como está relacionado el balance con el estado de resultados, correcto. Bueno, aquí veremos otra vez nuestros ratios, que también nos los pedían. El ratio de liquidez es la capacidad de pago a corto plazo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el ratio? Activo corriente, y vamos a nuestro balance y encontramos activo corriente, ¿verdad? Sobre pasivo corriente. Aquí está, los 88.293. Y esto es 4.16. ¿Qué significa? Que por cada sol de pasivo corriente se empieza siempre por el denominador a enunciar el significado de ese ratio. Por cada sol de pasivo corriente se tiene 4.16 soles de activo corriente para la deuda, para pagar la deuda de corto plazo. ¿Tiene liquidez la empresa? Sí, tiene liquidez. Tiene activos corrientes 4 veces sus pasivos corrientes, correcto. Entonces puede hacer frente a sus deudas. Y en este caso de solvencia es para medir el grado de endeudamiento. En este caso ponemos todo el pasivo total sobre todo el activo total.
Todo el pasivo total es la suma de de estas cifras, ¿verdad? Activo corriente y no corriente. Y el total del activo es 412.500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada sol de activo tengo 0.33 de pasivo total. Por cada sol activo tengo 0.33 de soles en deuda total. ¿Soy solvente? Sí, porque si restamos 1 menos 33 vamos a obtener 0.67, ¿verdad? Entonces 1 menos 0.33 vamos a obtener más 1 menos 0.33, 67. O sea que es mayor el patrimonio que la deuda. Entonces a la empresa le corresponde, a los accionistas tienen el 67%. Los accionistas tienen el 67% del activo de la empresa. Y el 33% le pertenece a terceros. Entonces, en este caso no existe riesgo, no está muy expuesta al riesgo de que otra empresa pueda, que esté muy endeudada la empresa y que otra empresa pueda, de repente, si fuera al contrario, si el 67% pertenecería a terceros, ahí sí tendríamos un gran conflicto porque estamos endeudados y en el caso bajen las ventas sería muy probable que no podríamos pagar la deuda y por lo tanto la empresa aparecería a manos de otros terceros. Muchas gracias, eso ha sido todo por esta vez. Nos vemos en otra ocasión. Ha sido un gusto. Gracias.